Hechos capítulo 9, verso 36 al 42. Dice así la palabra del Señor, verso 36. Había entonces en Jope, dice, una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada, dice, la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro, fue con ellos. Y cuando llegó, dice, le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces dice, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro, dice, se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en toda Jope, y muchos, dice, creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón curtidor. Amén. Oramos al Señor. Padre, gracias porque tengo la oportunidad de hablar, de predicar de tu palabra. Señor, dame gracia, úsame en esta noche para hablar lo que tú, Señor, me has mostrado a través de tu palabra, lo que has trabajado primeramente en mi corazón. Y que esta palabra siempre, Señor, para todos los que estamos acá, sea verdadero alimento y comida para nuestro espíritu, Señor. Sea ella guiándonos, Señor, corrigiendo si hay algo que debo de cambiar, de modificar. Sea tu palabra trayendo vida. Si hay alguien, Señor, que ha llegado en esta noche quizás espiritualmente vacío, sea llenado al predicar, al oír tu palabra, Señor. Espíritu Santo, muévete con libertad en medio nuestro. Haz conforme como tú quieras, Señor. Somos tu iglesia y estamos dispuestos a oír tu voz y a ser guiados por ti. Espíritu Santo, dame gracia, favor para hablar, para predicar. Sin ti no puedo, sin tu gracia sobre mi vida, Señor, no puedo hacer la obra. Eres tú en mí, Señor. Glorifícate, Jesús, en medio nuestro en esta noche, en tu nombre, Señor. Amén y amén. Le da un aplauso a la palabra del Señor. Puse como título a este mensaje: no te conformes. Ese es el título de este mensaje. Y quisiera partir relatando una historia que muestra el Antiguo Testamento. Es una historia muy interesante, a mí siempre me llamó mucho la atención, se encuentra ahí en el libro de Esdras. Es él quien recoge esta vivencia y quiero que viaje conmigo, que se imagine conmigo. Volvamos al año aproximadamente 540 antes de Cristo. Los judíos han regresado de la cautividad, han vuelto y comienza la reconstrucción del templo. El templo fue destruido, la ciudad fue destruida, por 70 años todo fue abandonado y ahora están regresando. Y en ese volver también surge el deseo de reconstruir la ciudad y de edificar el templo. Estamos en ese momento histórico y eso recoge ese libro. Imagínense esta escena conmigo. Están comenzando a edificar, a cavar los fundamentos del nuevo templo y en medio de aquello se produce 2 emociones muy distintas. Hay un grupo de sacerdotes, de levitas, que al momento en que se comienza a echar la fundación de este nuevo templo, comienzan a llorar. Comienzan a llorar de tristeza. Se angustian al ver esto. Y hay otro grupo que son los jóvenes que están ahí, que por primera vez están observando cómo la ciudad se va a levantar, cómo la ciudad se va a reconstruir, cómo nuevamente van a tener un templo donde adorar a Dios. Y ellos, dice, en este caso estaban llenos de gozo, de alegría y daban gritos de alabanza, de júbilo.
y se mezclaba, dice, el sonido de los que lloraban con amargura como de los que cantaban de alegría. Ambos estaban en un momento histórico, pero lo vivían desde miradas distintas, diferentes. Unos lloraban y se angustiaban porque habían visto la gloria del primer templo, del templo que había sido construido por Salomón. Y lo que estaban construyendo ahora, humanamente, físicamente, no tenía comparación con la gloria, así la estructura de lo que Salomón construyó. Entonces lloraban recordando lo que habían perdido. Lloraban recordando lo que un día habían tenido y se había perdido. Por desobediencia del pueblo, por su corazón duro, Dios tuvo que tratar con Israel y probarlos a través del exilio, a través del cautiverio. Y los jóvenes en estos casos estaban llenos de alegría porque por primera vez iban a ver el templo edificarse y adorar a Dios. Estas dos escenas nos muestran sentimientos muy distintos. Y acá viene la idea central de lo que quiero compartir hoy. Cuando uno ha sido testigo de lo que Dios puede hacer, nunca se puede conformar con menos. Cuando uno ha visto la gloria de Dios moverse en un lugar sobre nuestra propia vida, en una realidad, uno nunca se puede conformar con menos. Porque uno ya gustó la gloria de Dios. Uno ya vio lo que el Señor es capaz de hacer por medio del poder de su palabra, por medio de la oración de la iglesia. Por lo tanto, cuando uno ha vivido experiencias con Dios muy fuertes, muy profundas, no se acostumbra a algo menor. Las demás cosas ya no le parecen tan interesantes si el Señor no está en medio de lo que estamos haciendo. Porque uno ya gustó de la gracia de Dios. En este caso, humanamente, ellos veían el templo, pero yo lo quiero llevar hacia lo espiritual. Ellos fueron testigos de la gloria física de un lugar. Nosotros podemos ser testigos de la gloria de Dios en medio de su iglesia, hoy en día. Y cuando uno es testigo de la gracia derramada, no se puede conformar con menos, porque yo ya vi lo que el Señor hace. Ayer cuando estábamos en la oración, precisamente oramos por lo que vamos a vivir el 1 de mayo, el 2 de mayo, por la fiesta del Espíritu Santo. Y oró ahí Jaime, oró Tracy, oró mi esposa. Y todos hemos sido en algún momento influidos por lo que esta congregación vivió en su momento, en los años 90. Y todos gustamos de una gracia del Señor. Por lo tanto, nosotros no nos conformamos con menos porque hemos visto lo que Dios puede hacer cuando hay una iglesia que busca al Señor, que llama, que ayuna, que clama, que se convoca a buscar a Dios. Sabemos lo que Dios hace. Dios responde cuando hay una iglesia que tiene hambre de Él. Somos testigos de aquello, pero no solo testigos de lo que el Señor ha hecho. También podemos leerlo acá en la propia palabra, en la propia escritura. El libro de los Hechos es un espejo para la iglesia de hoy. Es un espejo en el cual debemos de mirarnos y analizarnos como creyentes. Es un espejo para todos y es un espejo que desnuda nuestra realidad espiritual. ¿Cuán cerca estamos del modelo que el Señor planeó, del modelo que el Señor soñó un día? ¿Cuán cerca estamos de lo que Jesús soñó que debía de ser su iglesia? Como creyentes también, cada uno de nosotros, ¿cuánto nos falta o cuánto nos estamos acercando al modelo original? El libro de los Hechos es un espejo y testifica lo que el Espíritu Santo hacía en medio de la iglesia primitiva. Y le tengo una noticia: el Espíritu Santo es el mismo, Él no cambia. Es el mismo que estuvo con la iglesia primitiva, el mismo Espíritu está hoy en medio nuestro. El mismo Espíritu que llenó a Pedro y a los apóstoles es el mismo Espíritu que llena nuestro corazón hoy. No cambia, no es distinto, no es diferente, es el mismo y sigue obrando y sigue teniendo el mismo poder el día de hoy. Sigue cambiando vidas como hace cientos de años atrás, lo mismo sucede hoy. ¿Cuál es la diferencia? El corazón con el que creemos que esto es verdad para nuestras vidas hoy.
Por eso el libro de los Hechos nos confronta. Es un testigo que habla de primera mano. Lucas es su autor, un gentil. Es el único autor gentil de toda la Escritura. Y nos relata hechos. Y Lucas nos da detalles, como lo que acabamos de leer. Pedro estaba en la ciudad de Lidia, lo fueron a buscar, viajó hasta Jope. Pedro da detalles para dar autoridad a lo que él está relatando. Nos quiere decir en el fondo que lo que él está diciendo no son fábulas, no son cuentos, no son ideas que escuchó, son historias reales que sucedieron. Y si sucedió ayer, puede suceder hoy con la iglesia de Cristo. Nos da detalles únicos. Por ejemplo, nos dice en el Evangelio de Lucas que cuando María, la madre de nuestro Señor, vio a Elizabeth, Juan dice, saltó dentro del vientre y fue lleno del Espíritu Santo. Nos da detalles así, tan profundos, tan únicos, para decirnos: yo estudié, yo busqué diligentemente, así lo dice también en el Evangelio, recopilé toda la información, hablé con los testigos de primera mano y todo lo que está escrito ahí verdaderamente sucedió. Y si sucedió ayer, puede suceder hoy también con nosotros. Yo le daría un aplauso al Señor por eso. La palabra atestigua a nuestro favor o en nuestra contra, pero atestigua y nos habla una y otra vez y nos inquieta. Es un espejo para nuestras vidas. ¿Por qué partir con esta historia del nuevo templo y el antiguo templo? Porque leemos precisamente la historia de Pedro. Pedro había sanado a un hombre cojo de hace 8 años, Eneas, lo había sanado en la ciudad de Lidia. Y escuchan que ha fallecido una muchacha, una joven. Mandan 2 discípulos a buscar a Pedro. Pedro viaja, casi un día de viaje. Libro de los Hechos. Llega hasta esta ciudad. La muchacha ya había muerto. Lo leímos juntos. Ya la habían envuelto, comenzaron todo el ritual propio de la muerte. Llega Pedro, se encuentra con estas mujeres que están llorando, como antiguamente se hacía en los funerales, sí, que habían ahí lloronas, les decían, no sé cómo le dicen en otros países, pero lloraban y daban voces. Llega Pedro, entra, saca fuera a todos los que no tienen fe. A veces hay que hacer eso. Saca fuera a todos los que no tienen fe. Y se queda ahí él. Y se arrodilla y comienza a orar al Señor. Se da vuelta y le ordena a esta muchacha que había fallecido: en el nombre de Jesús, levántate, reincorpórate. Y la muchacha, como lo leímos juntos, volvió en sí, se sentó y resucitó en aquel momento. Amén. Ese es el relato. Ahora, ¿por qué Pedro tiene esta fe, esta osadía? ¿Por qué tiene esta capacidad, esta fe en el corazón? Porque él había visto a su maestro hacer lo mismo. ¿Cuándo, dice usted? Cuando a Jesús lo van a buscar para que vaya a orar por la hija de Jairo. Van a buscarlo. En el camino muere. Y le dicen: ya no molestes al maestro. Jesús trata de llegar prontamente. Hay una multitud ahí que no lo deja avanzar. Ahí se produce el milagro, sí, de la mujer con flujo de sangre. Es en medio de esa escena, él no puede pasar, la multitud lo aprieta. La mujer toca el borde de su manto. El Señor dice: he sentido que alguien me ha tocado. Los discípulos le dicen: la multitud nos aprieta. No, es que poder salió de mí, dice. Se vuelve esta mujer y reconoce: yo te he tocado, pero he sido sanada al tocar el borde de la vestidura del manto. Eso era lo que decía esta mujer en su corazón. Toda esa escena se produce. Llega el Señor hasta la casa de Jairo. Le habla en el camino y le dice: no temas, solo duerme. Y se encuentra la misma escena. Las lloronas, la misma escena. Saca todo fuera. Se queda solo con los padres de la muchacha y con los más cercanos al Señor. ¿Sabe quiénes son los más cercanos al Señor? Pedro, Juan y Jacobo. Y en ese momento el Señor comienza a orar y le dice las mismas palabras que utilizaría Pedro años después. En el nombre de Jesús, levántate. Talita Kumi, levántate, reincorpórate.
Y la muchacha vuelve a la vida y se reincorpora. ¿Qué vemos en Pedro? Pedro fue testigo de este milagro. Pedro lo vio. Por lo tanto, cuando lo van a buscar y le dicen, hay una muchacha que ha muerto, que está ahí, él no duda. Porque el mismo Espíritu que estuvo con Cristo Jesús y lo levantó de entre los muertos y lo acompañó en su ministerio terrenal, ese mismo Espíritu llenó al apóstol Pedro el día de Pentecostés, y ese mismo Espíritu estaba con él para hacer la obra del reino de los cielos. Por eso no dudó y fue a aquel lugar, porque el mismo Espíritu Santo estaba con él. Y el mismo Espíritu Santo está con nosotros, la iglesia del Señor, el día de hoy. Pedro aprendió de su maestro. Por eso no se podía conformar con algo menor. Lo vio, gustó de esa gracia, vio al Señor, vio lo que Cristo hacía. No se podía conformar con algo menor, porque el reino de los cielos es anunciado. Así lo dijo el Señor cuando le vinieron a preguntar de parte de Juan el Bautista, ¿eres tú el que habría de venir o esperamos a otros? La respuesta fue, díganle a Juan que los cojos son sanados, que los ciegos vuelven a ver, que es anunciado el reino de los cielos, que a los pobres también es anunciado el consuelo para sus vidas. Díganle a Juan que ese ministerio se está cumpliendo hoy. Eso es el reino de los cielos y eso es el sello que debe de tener la iglesia de Cristo siempre, en todo lugar. Lo mismo que sucedió antes debe de suceder hoy. Nosotros somos llamados a ser gente de fe que provoque el creer en las personas, que mueva ahí el corazón de Dios a misericordia. Cada vez que oramos, cada vez que predicamos el evangelio, algo sobrenatural debe de suceder. Porque Cristo está en medio nuestro. Cuando Cristo está, suceden cosas. Como dice la canción pentecostal. ¿Sí? Cuando Cristo está, suceden cosas maravillosas. Hay libertad, poder, liberación. Y aquí se siente la presencia del Señor. Si Cristo está, algo va a suceder. Por eso es que la gente se reunía, porque sabía que Cristo estaba y la ciudad se volcaba, y si estaba en una casa no había lugar para que el Señor pudiera estar, porque la gente llegaba, ahí está Cristo. Oí que el Mesías viene, que Jesús viene, ahí yo quiero estar. Lo mismo debe de suceder en la iglesia de hoy. Debe estar Cristo en medio nuestro siempre, en cada culto, en cada reunión, en cada actividad que tenga la iglesia. El Señor debe de estar en medio nuestro, porque ahí es cuando la gente viene, acude, porque sabe que en medio de aquel lugar está el Señor y algo poderoso va a suceder con mi vida, con mi familia, porque ahí está el poder de Dios en medio de su iglesia. ¿Está acá conmigo? Dígame amén, ahí créalo conmigo. Créalo conmigo. Estamos orando por esto, por un mover espiritual, por algo profundo del Señor en nosotros. Parte la vida de cada uno de los que estamos acá. Cada uno de nosotros somos desafiados a creer a esta verdad, a vivir esta realidad. No es solo para el pastor, para algunos, no, esto es para todos los que el Señor llamare, como dijo el apóstol Pedro en Hechos capítulo 2. Esto es para sus hijos, para sus hijas, como lo dijo el profeta Joel. En los postreros días derramaré de mi Espíritu Santo sobre toda carne, no sobre algunos, sobre toda carne. Esta promesa es para todos. Y el Señor se lo dijo así a sus discípulos. Juan ciertamente les dijo, bautizó en agua, pero esperen, porque no dentro de muchos días serán bautizados con el Espíritu Santo. Pero no se muevan, les dice, esperen la promesa, porque va a llegar ese momento. No se muevan de Jerusalén. Y les evocó esta imagen mental de Juan bautizando en agua. Los llevó al principio de su ministerio. Ahí comenzó todo. Asimismo, comenzará con ustedes. Serán llenos del Espíritu Santo y predicarán en todo lugar.
Así inició el ministerio de Cristo y así inicia nuestra propia realidad. No podemos hacer la obra de Dios sin la llenura del Espíritu Santo. No es posible. Podemos imitar una forma, tener una liturgia, pero va a ser una liturgia muerta, vacía y solo religiosidad humana. Cuando está el Espíritu Santo, ahí las cosas cambian, ahí las cosas son transformadas. Y se nota de inmediato cuando hay un hombre que busca, que tiene hambre y sed de Dios, cuando hay alguien que está predicando muerto en el Espíritu. Lo dice ahí en el libro. ¿Por qué no llega el avivamiento? Porque hay demasiados predicadores muertos en los púlpitos, dice. Fuerte, sí, pero su pastor es el culpable. ¿Por qué leía ese libro siempre? ¿Por qué no llega el avivamiento? Tenía la Biblia y el libro. Y uno lo lee y es confrontado. Porque cuando hay un predicador que ha buscado al Espíritu Santo y está lleno del Señor, las cosas cambian. Porque si hay movimiento en el púlpito, habrá movimiento en las sillas. Cuando no se mueve arriba, no se va a mover abajo. Siempre es así. Ese es el principio. Así lo dice el Salmo, que la unción baja, dice, desde la cabeza por las vestiduras de Aarón y llega hasta el borde de su manto, hasta sus pies. Si la iglesia, las cabezas no se mueven, no buscan al Señor, no buscan proclamar el reino, hacia abajo no va a haber mayor movimiento. Pero cuando alguien se levanta y dice, el Señor en medio nuestro, busquemos a Cristo, la gente que tiene hambre va a venir, va a acudir y va a ser saciada. Yo lo creo con todo mi corazón, que Dios en este tiempo está levantando una nueva generación de hombres y mujeres, como dijo Juan Wesley, que solo le temen a Dios y aborrecen al pecado, y Dios les va a entregar una nación. Hay una gloria mayor. Lo dice Ageo. El pueblo se desanimó al ver que el templo no era tan glorioso como el templo que levantó Salomón. Entonces Ageo da una promesa, que la gloria postrera sobre ese templo sería mayor que la primera. Usted lo ha escuchado quizás muchas veces, haciendo alusión que ese templo, si bien no iba a tener la majestuosidad que tuvo el templo de Salomón, iba a tener una gloria mayor. Porque quien caminó por ese templo fue Cristo Jesús, la gloria mayor de Dios, Dios mismo. Ahí el Señor predicó, ahí el Señor enseñó, ahí estaba la gloria mayor. Y nosotros tenemos algo mucho más grande, porque ahora Dios no habita en templo hecho por mano de hombres, sino que ahora habita en cada uno de nosotros por medio de la obra de su Espíritu Santo. Y ahora cada uno de nosotros somos templo del Dios vivo. Cada uno de nosotros somos templo del Espíritu Santo. Por eso hay una gloria mayor. Salomón vio descender la Chequina gloria cuando dedicó el templo y cubrió todo el lugar, dice. Pero ahora esa Chequina no está afuera, está dentro de mi corazón. El Espíritu Santo habita dentro mío, me da nuevas fuerzas, me guía, vivifica mi fe, me da testimonio que soy hijo de Dios, que el Señor está conmigo. Me acompaña en cada paso, en cada decisión que debo de tomar. Ya no es algo externo, ahora habita en mi corazón. Y eso capacita al creyente para vivir la vida cristiana, pero también para hacer la obra de Dios. Porque si somos llenos del Espíritu Santo, de esta gloria mayor, no es solo para deleitarnos entre nosotros, sino para predicar a otros de Cristo, para que el Señor nos use para hablarle a otro, para que el Señor nos use para llevar una palabra de fe, de esperanza, de salvación, de vida eterna. Ahí donde hay palabras de muerte, uno llega con palabras de vida, con el reino de los cielos. No, esto va a cambiar. Acá llegó Cristo a este hogar y las cosas van a ser diferentes, porque el Señor se va a entronar en medio y todo va a comenzar a cambiar, porque Cristo ahora es el centro de esta familia. Ahí uno da palabras de vida, de esperanza.
Hay una gloria mayor. Dios ya no habita en templos hechos por mano de hombre. Habita en medio de su iglesia y cada uno de nosotros somos la iglesia del Señor. Por eso llamamos a salir, a proclamar, a marchar, a hablar, para que la gente vea que Cristo sigue vivo en medio de su iglesia, que no es una iglesia muerta, rutinaria, religiosa, que no es liturgia, que no es costumbre aprendida, sino que Cristo en nosotros es novedad de vida. Y por eso proclamamos, cantamos, alabamos, y no solo lo hacemos acá, no somos leones dentro de una jaula, somos leones llamados a vivir afuera, porque o si no estamos encerrados acá, no afuera, allá hay que proclamar y allá hay que cantar también, levantar las manos, dar gloria a Dios con toda vehemencia, con toda autoridad. ¿De qué se puede avergonzar si usted se encontró con Cristo, el autor de la vida, el que cambió su vida? Yo no me avergüenzo del Señor, no. No. Así fui formado, así me enseñaron. Y yo lo dije, a mí me subían al carro ahí de Ahumada porque caminábamos harto, marchábamos harto. Y ahí íbamos cantando, alabando al Señor. De ahí viene usted. Esa es la iglesia el que el Señor lo plantó y lo sembró. Si no le gusta, reclámele al Señor. Pero acá marchamos, proclamamos, se sale a la calle. Creemos en la sanidad, creemos en la liberación, creemos en el bautismo del Espíritu Santo. Somos llamados a vivir esa realidad continuamente. Por lo tanto, somos testigos del Señor. Y quiero terminar con esto, con esta reflexión. No me puedo conformar con menos. Cuando fui a Argentina a estudiar al IBRP, no me gusta el mate. Nunca me acostumbré al mate. Nunca. Me daban mate, a lo más el tereré, que es frío por el calor. Pero nunca me acostumbré al mate. Yo extrañaba el té. Soy chileno. ¿Qué hace uno? Está enfermo, tomate. Está triste, tomate. ¿Sí? Vamos a conversar, tomamos té. Nos duele la panza, tómate un tecito. Es parte nuestra. Y yo tengo influencia del norte por mi mamá. Y allá se toma té en hoja, en hedras, ¿sí? En hojitas. No en bolsita. Entonces es un té intenso, fuerte. Y se prepara un poquito y uno lo echa y le echa agua. Y ahí uno le dice más cargado, más suave, depende del gusto de cada quien. Yo fui a Argentina, no había té en ningún lado. En ningún lado. Y me llevaron a comprar y me trajeron un té Taragüí, parece que se llamaba la marca. Como 10 bolsas. Para que se acercara un poquito al sabor que yo tengo del té. Pero no se acercó nunca. No había en ninguna parte té en hojas, en ninguna parte. Me dijeron, hay una tetería en Buenos Aires, ahí en pleno capital, que es inglesa, ahí a lo mejor vas a conseguir. Tampoco tenía. Así que estaba en abstinencia de té. Llegué tiritando ahí. Necesitaba mi té. Cuando uno sabe y ha gustado de Dios, y sabe lo que el Señor puede hacer, y sabe lo que es la llenura del Señor en uno, y vive una realidad distinta, diferente, no se conforma. Porque uno ya gustó lo que el Señor puede hacer, lo que Dios hace cuando hay una iglesia avivada buscando su presencia. Entonces, aunque uno le muestren eso y lo inviten y uno esté ahí, uno sabe que gustó algo mayor. Y ya no se conforma, porque uno ya vio lo que Dios es capaz de hacer en medio de una iglesia viva buscando al Señor. Entonces, como dijo un predicador por ahí, uno ya no quiere estar en esos cultos donde se bosteza, donde todo es ceremonioso, litúrgico, donde no hay vida. Uno quiere estar donde el Espíritu Santo está obrando y ver lo que Él puede hacer. Conmigo primeramente, pero también en medio de la iglesia.
Por lo tanto, el llamado es a no conformarnos con menos de lo que el Señor prometió para su iglesia y para nuestras vidas. Él prometió que si lo buscábamos, Él nos bautizaría en el Espíritu Santo. Él nos llenaría. Él nos prometió que tendríamos plenitud de vida en Él. Que si teníamos sed espiritual, podíamos venir a Él, beber de Él y íbamos a ser saciados por el Señor. Él prometió que si estábamos cargados y cansados, en Él hallaríamos descanso para nuestra vida, para nuestra alma. Él nos dijo que nos llamó a vivir no un cristianismo mediocre, no un cristianismo vivo y profundo, porque estamos en una comunión y en una relación profunda con el Cristo resucitado. Y si Él es la resurrección y la vida, Él puede resucitar dentro mío todo lo que se ha estado muriendo, todo lo que se ha estado apagando, porque Él es vida y resurrección siempre para el creyente. Por lo tanto, no nos conformamos con menos. No me puedo conformar con menos. Si Él dijo que Él saciaría mi sed espiritual, entonces yo voy y busco hasta ser saciado. Si no hallo descanso, entonces voy a los pies del Señor. Señor, quiero descansar en ti. Estoy cansado, estoy cargado, necesito nueva fuerza. Señor, lléname de tu Espíritu Santo. Derrama gracia sobre mí. Quita pensamientos, Señor, que vienen a angustiarme, a desenfocarme, y lléname de tu verdad, Espíritu Santo, porque tú lo dijiste, que tú eras nuestro descanso. Tú eres príncipe de paz sobre mi vida, sobre mi familia. En ti hallo socorro, Señor, a lo que estoy enfrentando. Yo no quiero vivir un evangelio a medias. Yo quiero vivir todas las promesas que Dios tiene para su iglesia, para mi vida. No se conforme con menos, no nos conformemos con menos. Si Él lo dijo, si Él lo prometió, que si lo buscábamos y llamábamos, Él abriría y Él nos visitaría. Porque el que busca, halla, y el que llama, se le abre. Él lo dijo. El desafío es para nosotros no conformarnos y seguir creyendo, seguir golpeando, seguir buscando, seguir llamando, seguir anhelando. Y llegará el día en que Él nos va a saciar plenamente. Y de esa fuente podemos beber cuantas veces queremos, porque es una fuente inagotable para nuestras vidas. Hay gracia sobre gracia para nosotros. Cristo es una fuente inagotable. Podemos ir a Él las veces que necesitamos ser renovados por el Señor. Y siempre haremos gracia para nuestras vidas. Pero eso es para el que cree y para el que tiene hambre. Y ahí cada uno tiene que tomar una decisión. O yo me meto y me sumerjo, o me voy a quedar mirando. Y no voy a ser testigo de primera mano. Voy a ver, pero a lo lejos. No voy a ser testigo presencial de lo que el Señor va a hacer. Recuerde que solo 3 vieron el milagro: Pedro, Juan, Jacobo. 3 fueron los que el Señor tomó aparte y los llevó a orar con Él. Siempre hay alguien que tiene hambre, que tiene deseos, y que busca y que se inquieta y no se conforma a lo rutinario, porque ya gustó lo que el Señor puede hacer y no quiere menos, ni quiere conformarse con menos. ¿Está acá conmigo? Póngase ahí de pie. Espíritu de Dios, tú nos has inquietado en este tiempo, como iglesia, como pastores, a salir de la comodidad, a movernos fuera de la barca, Señor. Y a veces ahí hay fuertes vientos, hay situaciones que nos superan,
Pero tú nos llamas a caminar por fe, a verte a ti, a no mirar lo que nos está rodeando, sino a verte a ti. Oh Espíritu Santo, despiértanos a cada uno de nosotros, Señor. Todos necesitamos siempre de tu gracia, de tu llenura sobre nuestras vidas, para vivir, Señor, lo que tu palabra nos promete. No lo que un predicador prometió, no lo que es un lema de alguna iglesia local, no, lo que tu palabra declara y promete para tu iglesia y para cada uno de nosotros. Espíritu Santo, en este tiempo despierta el hambre, el deseo por buscarte, por tener una comunión más profunda contigo, por tener tiempos más profundos contigo, Señor. Despierta el hambre para lo que tú vienes, para lo que estás preparando, gestando, Señor. Todo lo que estamos proyectando como iglesia, lo que vamos a vivir en estos próximos días, Señor. Despierta esa hambre que hay en otros de pronto, que están dispuestos a venir, a viajar, a recorrer kilómetros por estar acá. Despierta en nosotros ese deseo de estar, de anhelarte, de llamarte, de buscarte, de tener una comunión íntima, profunda contigo, Señor. Oh Espíritu Santo, tu gracia sobre nuestras vidas, Señor. Tu presencia sobre nosotros, se llenando, Señor, cada vida, cada corazón, porque ese es tu deseo, tener intimidad, comunión con nosotros. Oh Jesús, llena mi vida, llena mi corazón, llena cada pensamiento, Dios. Ordena mis pasos, Espíritu Santo. Allana caminos que vamos a recorrer, Señor. Abre puertas que han estado cerradas, Señor. Haznos caer en gracia en lo que vamos a estar avanzando, porque necesitamos esa gracia, ese favor para lo que viene. Señor, te necesitamos a ti. Nos reconocemos, Señor, totalmente necesitados de ti. Sin tu gracia, sin tu favor no podemos. No es posible, Señor. Espíritu Santo, tú eres el sello distintivo en la iglesia. Tu obra es lo que distingue a la iglesia de cualquier otra institución humana. Tu obra transformadora en la vida de las personas. Tu obra, Señor, solo es tu gracia. Puede levantar su mano conmigo un momento delante del Señor y decirle ahí: Señor, acá estoy. Acá está mi vida, acá estoy, Jesús. Estoy en tu casa en esta noche, vine a buscarte a ti, vine a estar contigo, Señor. Y quiero volver a mi hogar lleno de ti, lleno de tu gracia, lleno de tu presencia. Quiero vivir, Señor, la plenitud de lo que tú tienes para mi vida. No me quiero conformar con menos, Señor, de lo que tú tienes. No quiero conformarme con menos, Señor. No, yo quiero vivir la plenitud contigo, Espíritu Santo. Todo lo que tú tienes para mí, yo lo quiero gustar, yo lo quiero experimentar, Señor, de primera mano. Yo quiero verlo. Lo que he leído, Señor, yo quiero vivirlo en mi propia realidad, en mi propia vida, en mi propia familia. Oh Espíritu Santo, llénanos, 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 Espíritu de Dios. Llena, 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 llena mi vida, llena mi vida, llena mi vida, llena mi vida, Espíritu Santo, lléname de ti, lléname de ti, lléname de ti, lléname de ti, Jesús. Necesito de tu gracia sobre mi vida, Señor.